Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Estamos leyendo el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que nos habló de la preexistencia de la palabra o del verbo, que estaba con Dios y que era Dios, y que hizo todo. Cuanto existe es obra de la palabra, y esta palabra era la vida y era la luz de los hombres. Y esta luz vino a las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y en ese momento se nos hizo la primera mención acerca de un hombre que Dios había enviado y que se llamaba Juan. Este enviado de parte de Dios tenía una misión: dar testimonio de la luz. Y ya sabemos que la luz era la vida, y que la vida es quien ha creado todo, y que es la palabra y el verbo de Dios, que es Dios. Juan no era la luz, pero él vino a dar testimonio de la luz. En cambio, la luz verdadera es la palabra que viene a este mundo, que ilumina a todo hombre, que hizo el mundo y cuanto hay en él, y que vino a este mundo a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. A los que lo recibieron les concedió llegar a ser hijos de Dios. Y finalmente, esa palabra, que es la vida, que es la luz, se encarnó y habitó en medio de la humanidad, y ha permitido que se vea su gloria. Y de este verbo, luz, vida, hecho carne, Juan da testimonio y clama en voz alta diciendo: detrás de mí viene otro, que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De este Juan da testimonio, y por eso leemos el pasaje de hoy con un sentido más pleno. Juan se encontraba al otro lado del Jordán, en un lugar llamado Betania, que no es el que se encontraba cerquita de Jerusalén, la tierra de Lázaro, de Marta y de María. Se llama Betania porque también es un lugar donde hay ojos de agua que brotan, y allí Juan estaba bautizando, y allí daba testimonio de Jesús, preparaba con su misión lo que Dios le había encomendado. Resulta que ese lugar es identificado como el lugar del paso, por donde habían entrado los que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y que habían atravesado el desierto guiados por Moisés
Y finalmente, teniendo como jefe a Josué, atravesaron por Bet-Jabara, donde Juan está bautizando. Y encontramos que mientras Juan cumple con esa misión, vienen unos enviados de los judíos. ¿Quiénes son los judíos? En el Evangelio de Juan, judíos de por sí significa todo aquel que es miembro del pueblo judío. Tengamos en cuenta que hubo una época en que hubo dos reinos, el reino del norte, Israel, tenía como capital a Samaria, y vinieron los asirios, los avasallaron, los llevaron como esclavos fuera, y solamente quedó en el territorio de Israel el reino de Judá, que también en el siglo VI fueron llevados a la esclavitud a Babilonia, pero volvieron. Y desde entonces se habla de judíos, ya no de Israel. En primer lugar, esto es lo que significa los miembros del pueblo judío. Pero también en el Evangelio de Juan significa todos aquellos que se oponen al verbo que vino al mundo, que son hostiles al enviado de Dios, como es identificado Jesús en el Evangelio de Juan. Y además, judíos representa a las autoridades constituidas que van a pedirle constantemente cuentas a Jesús y van a querer rechazarlo y lo van a rechazar. Estos son los que enviaron a una comisión desde la ciudad de Jerusalén para interrogar a Juan el Bautista, que estaba haciendo muchos discípulos en la región del río Jordán. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Por qué hace Juan lo que hace? Y Juan da un testimonio, contesta sin negar, hace una confesión de que él no es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios prometido, que tendría que venir a regir a Israel y al mundo. Entonces, cuando él niega ser el Cristo, los enviados, que son sacerdotes y levitas, los sacerdotes habían sido escogidos desde la época del Éxodo, descendientes de Aarón, para celebrar los sacrificios, y los levitas eran sus ayudantes. Entre otras comisiones, ellos tenían la obligación de colaborar con los sacerdotes, llevaban el arca de la alianza y la tienda del encuentro y colaboraban en los sacrificios. Pero ahora son enviados para interrogar a Juan y le preguntan, ya que ha negado que es el Cristo, que si él es Elías. ¿Por qué le preguntan que si él es Elías? Porque el profeta Malaquías y el libro del Siráside habían anunciado que antes de el fin del mundo, del juicio final, Elías tendría que venir a hacer una última exhortación al pueblo para que se convirtiera. Pero Juan les dice que él no es Elías. Elías había sido llevado al cielo en un carro de fuego y por eso se esperaba que volvería. Y le preguntan que si es el profeta. También el tema es que cuando en el Sinaí Dios había hablado al pueblo, dijeron, no queremos que Dios nos vuelva a hablar. Dios les prometió mandarles un profeta y él dice, tampoco soy el profeta. Entonces dinos quién eres para llevar una respuesta a quien nos ha enviado. Y Juan les responde, yo soy la voz que clama en el desierto. Juan declara que él es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y ellos le dicen, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo? Él les dice que él bautiza con agua porque ha venido a preparar el camino a alguien que viene detrás de él, a quien no puede sustituir quitándole las sandalias y poniéndose en su lugar. El que viene detrás de él está ya en medio de ellos y ellos no lo conocen, pero ya ha llegado y él ha venido a dar testimonio de este que existía antes que él y que ha sido puesto delante de él. Así Juan da testimonio de que él es solamente la voz que cumple la profecía de Isaías y que ha venido a preparar el camino al enviado último de Dios,
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.